Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Yo soy y estoy muy emocionado de tenerlos de vuelta aquí, en este espacio dedicado a la pasión, al drama, y a esos giros argumentales que nos dejan con la boca abierta. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas ahora mismo. No te arrepentirás. Tenemos contenido nuevo cada semana, con las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, esos chismecitos jugosos que tanto nos gustan. Dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y hablando de chismecitos jugosos, hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos encanta, los triángulos amorosos. Pero no cualquier triángulo, sino uno que ha incendiado las redes sociales, que ha dividido a los fans y que involucra a tres de los rostros más populares del mundo de las series turcas, Kerem Bürsin, Hande Erçel y Melisa Doncel. Si lo has adivinado, vamos a hablar de ese triángulo explosivo que ha generado tanta controversia y especulación. Prepárense porque hoy revelaremos la verdad que no te contaron, analizaremos los hechos, exploraremos los motivos detrás de este drama y daremos un contexto más amplio a la situación. Así que ponte cómodo, toma tu cafecito turco y acompáñame en esta aventura. Para entender mejor este triángulo amoroso, primero tenemos que hablar de la serie que lo catapultó todo, Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta, como se le conoce en español. Esta comedia romántica, emitida entre 2020 y 2021, fue un verdadero fenómeno global. El género es romance-comedia romántica, pero con un toque de drama familiar que le da profundidad. Los protagonistas Kerem Bürsin interpretando a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, y Hande Erçel, como Eda YLDZ, una joven florista soñadora y decidida, conquistaron los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, palpable y traspasaba la pantalla. La trama gira en torno a un contrato de compromiso falso que termina convirtiéndose en un amor verdadero, lleno de obstáculos, malentendidos y momentos inolvidables. Sen Kalkam es relevante para nuestro tema porque fue precisamente durante la grabación de esta serie donde surgió el romance entre Kerem y Hande. La relación, que comenzó como una simple amistad, floreció en un noviazgo que hizo suspirar a los fans. Verlos juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era como un cuento de hadas hecho realidad. Un dato interesante sobre la serie es que fue vendida a más de 85 países, convirtiéndose en una de las series turcas más exitosas de la historia. Este éxito no solo se tradujo en ventas internacionales, sino también en un impacto cultural significativo. La serie popularizó el estilo de vida turco moderno, mostrando paisajes hermosos, diseños de interiores contemporáneos y una visión optimista del amor y las relaciones. Ademur S. La banda sonora de la serie También Copyright N fue un con diéresis Copyright Sito Rotundo, con canciones que se volvieron virales en redes sociales. Temas como Sen Kalkam de Aytek Inatas y Duyanlara Duymayanlara, de Bengu se convirtieron en himnos para los fans de la serie. La música no solo complementaba las escenas románticas, sino que también resaltaba los momentos de drama y tensión, intensificando la conexión emocional con el público. Y por supuesto, la moda impuesta por Eda YLDZ También Copyright N fue un punto clave, con miles de superíndice 3 venes imitando su estilo fresco y bohemio. Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, se convirtió en un ícono de la moda. Su estilo, caracterizado por vestidos florales, accesorios llamativos y un toque despreocupado, inspiró a miles de mujeres a expresar su individualidad a través de la ropa. Las marcas de moda se beneficiaron enormemente de la exposición en la serie, y las ventas de prendas y accesorios similares a los utilizados por Eda se dispararon. Ahora entremos en el terreno de Melisa Doncel. Melisa También Copyright N formó superíndice 3 parte del elenco de Sen Kalkam, interpretando a Ceren Basar, una de las mejores amigas de Eda. Ceren es una abogada inteligente y ambiciosa, con un carácter fuerte y una personalidad arrolladora. Aunque su personaje no tenía una relación superíndice 3 en romántica directa con Serkan en la serie, su presencia en el set era constante. Ceren, a pesar de ser una figura secundaria, desempeñó un papel crucial en la trama. Su amistad con Eda fue un pilar fundamental en la vida de la protagonista, brindándole apoyo incondicional y consejos sabios. El personaje de Ceren también representaba la ambición y el empoderamiento femenino, inspirando a las espectadoras a perseguir sus sueños y metas profesionales. El GEU Copyright Nero de Sen Kalkam, a pesar de ser una comedia romántica, exploraba temas como la ambición superíndice 3N, la superación superíndice 3N personal y la importancia de la amistad.
Ademu S. de Kerem y Ande. El elenco contaba con talentosos actores como Neslihan Yeldan, Bige Unal y Ismail Ejes Asmaz, que también copyright N contribuyeron al con diéresis copyright sito de la serie. La química entre todo el elenco era evidente y esto se reflejaba en la pantalla. La dinámica entre los personajes secundarios, como Ayfer YLDZ, la tía de Eda, y Engin Sezgin, el mejor amigo de Serkan, añadía un toque de humor y calidez a la serie. Estos personajes no solo complementaban la historia principal, sino que también proporcionaban momentos memorables y situaciones cómicas que resonaban con el público. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Después copyright S de un noviazgo de ensueño, Kerem y Ande sorprendieron al mundo al anunciar su separación superíndice 3N. La noticia fue un balde de agua fría para los fans, que no entenduan copyright agua pasado. Los rumores comenzaron a circular, y uno de los S fuertes apuntaba a una posible tercera persona en la relación superíndice 3N. Y aquí es donde Melissa Dongel vuelve a entrar en escena. La ruptura de Kerem y Ande fue un evento mediático de gran magnitud. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, especulaciones y teorías sobre las causas de la separación. Algunos fans se negaban a creer que la relación había terminado, mientras que otros buscaban culpables y responsables. La atención mediática se centró en Kerem y Ande, pero también afectó indirectamente a Melissa, quien se vio envuelta en la vorágine de rumores y acusaciones. Los rumores se intensificaron cuando se empezaron a ver a Kerem y Melissa juntos en varias ocasiones después copyright S de su separación superíndice 3N de Ande. Fotos y vídeos de ellos compartiendo momentos juntos comenzaron a circular en las redes sociales, alimentando a UNMU-S las especulaciones. Algunos fans incluso afirmaron haberlos visto en actitud cariú más menos osa, lo que desató superíndice 3 una verdadera guerra en las redes sociales. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para los fans de Kerem, Ande y Melissa. Se crearon hashtags, se compartieron memes y se organizaron debates en línea sobre la veracidad de los rumores y la posible relación entre Kerem y Melissa. La intensidad de las reacciones en las redes sociales demostró el impacto que la serie y la relación entre los protagonistas habían tenido en el público. Es importante aclarar que ni Kerem, ni Ande, ni Melissa han confirmado ni negado oficialmente estos rumores. Sin embargo, el silencio de los tres ha sido interpretado por muchos como una confirmación superíndice 3N tu cita de que algo estuvo pasando. Es cierto que los tres son amigos y compa más menos eros de trabajo, pero la cercanía que han mostrado en los últimos meses ha levantado muchas sospechas. El silencio estratégico de Kerem, Ande y Melissa ha alimentado aún más la especulación. Los medios de comunicación han analizado cada una de sus apariciones públicas, buscando pistas y señales que confirmen o desmientan los rumores. La falta de una declaración oficial ha permitido que las teorías y las conjeturas se multipliquen, creando un ambiente de incertidumbre y expectación. Ahora analicemos los hechos. Después copyright S de la separación superíndice 3N de Kerem y Ande, los fans estaban devastados. La pareja era adorada y su separación superíndice 3N fue un duro golpe para muchos. Inmediatamente empezaron a buscar culpables, y Melissa se convirtió superíndice 3 en el blanco fúcil. Fue acusada de ser la tercera en discordia, de haber destruido la relación superíndice 3N de Kerem y Ande, e incluso de haber utilizado su amistad con ambos para acercarse a Kerem. El fenómeno del ship, donde los fans idealizan y apoyan una relación romántica entre dos personajes o celebridades, jugó un papel importante en la reacción del público. La ruptura de Kerem y Ande rompió con esta idealización, generando frustración y decepción entre los fans que habían invertido emocionalmente en la pareja. Es importante ser más menos hablar que estas acusaciones son solo especulaciones. No hay pruebas concretas que demuestren que Melissa haya tenido algo que ver con la separación superíndice 3N de Kerem y Ande. Es fácil caer en la tentación superíndice 3N de juzgar y culpar a alguien, pero es importante recordar que no sabemos lo que realmente sucedió superíndice 3 entre ellos. Las relaciones son complejas y hay muchos factores que pueden influir en su final. Los motivos detrás de la ruptura de Kerem y Ande podrían ser diversos y complejos. La presión mediática, las agendas profesionales, las diferencias personales y la evolución individual son solo algunos de los factores que podrían haber contribuido a la separación. Es importante recordar que las relaciones son un trabajo constante y que no todas las historias de amor tienen un final feliz. Además, es importante recordar que Melissa también copyright N es una persona y merece respeto.
No es justo juzgarla y atacarla sin tener pruebas concretas. Ella también copyright N tiene derecho a su privacidad y a su felicidad. Y si ella y Kerem estu N juntos, es su decisión superíndice 3N y debemos respetarla. Melissa Dongell, al igual que Kerem y Ande, es una figura pública que se encuentra constantemente bajo el escrutinio de los medios y el público. Es importante recordar que detrás de la fama y la popularidad, hay seres humanos con sentimientos y emociones. El acoso y el ciberacoso pueden tener un impacto devastador en la salud mental y el bienestar de una persona. Ahora bien, ¿por qué copyright este trío nulo amoroso ha generado tanta controversia? Creo que hay varios factores que contribuyen a esto. En primer lugar, la popularidad de Kerem y Ande es inmensa. Son dos de los actores queridos y seguidos del mundo de las series turcas, y su relación superíndice 3N era vista como un cuento de hadas. Cuando el cuento de hadas se rompió superíndice 3, los fans se sintieron decepcionados y traicionados. La proyección de expectativas y deseos en las relaciones de las celebridades es un fenómeno común. Los fans a menudo ven en las parejas famosas una representación de sus propios sueños y aspiraciones románticas. Cuando estas relaciones terminan, la decepción puede ser profunda, ya que se siente como si una parte de su propia fantasía se hubiera desvanecido. En segundo lugar, la figura de Melissa como la tercera en discordia siempre genera controversia. La sociedad tiende a juzgar y culpar a la persona que se interpone en una relación superíndice 3N, incluso si no es la única responsable de su final. La narrativa del triángulo amoroso es un arquetipo clásico en la literatura, el cine y la televisión. Esta narrativa a menudo presenta a la tercera persona como un villano o una amenaza, lo que refuerza la tendencia a culpar y demonizar a la persona que se interpone en una relación establecida. Y en tercer lugar, la cultura de las redes sociales amplifica todo. Los rumores, las especulaciones y los ataques se propagan rápidamente, y es fácil caer en la tentación superíndice 3N de participar en el drama. Las redes sociales, si bien son una herramienta maravillosa para conectar con otros, también copyright N pueden ser un caldo de cultivo para la negatividad y el odio. El anonimato y la falta de moderación en las redes sociales permiten que los comentarios hirientes y los ataques personales se propaguen sin control. La presión social y la necesidad de pertenecer a un grupo también pueden llevar a las personas a participar en el acoso y el ciberacoso, incluso si no están de acuerdo con ello. Además de desenkalkam, Kerem Bürsin ha protagonizado otras series exitosas como Güneş ve Beklerken, un drama juvenil sobre un grupo de estudiantes de secundaria, y Buseir Arkandan Gelecek, un drama de acción superíndice 3N sobre un boxeador que regresa a Estambul para vengar la muerte de su madre. Estas series le permitieron a Kerem demostrar su versatilidad como actor, interpretando personajes muy diferentes y explorando diferentes géneros. Su talento y carisma lo convirtieron en uno de los actores más solicitados de Turquía. Hande Erçel también copyright N ha participado en otras series populares como Aşk Laftan Anlamaz, una comedia romántica sobre una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo, y Alka, un thriller de acción superíndice 3N sobre dos policías que investigan una red criminal. Hande Erçel ha demostrado ser una actriz multifacética, capaz de interpretar tanto personajes cómicos como dramáticos. Su belleza y talento la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía y del mundo. Melissa Dongell, por su parte, ha participado en series como Aşk Mankintikam, una comedia romántica basada en la serie coreana Cunning Single Lady, y Kusursuz Kirak, un thriller psicológico superíndice 3 sobre una joven periodista que se muda a un edificio misterioso. Melissa Dongell se ha destacado por su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Su talento y carisma la han convertido en una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Volviendo a Kerem y Hande, es importante recordar que su relación superíndice 3N fue real y significativa. Compartieron momentos hermosos juntos y crearon recuerdos inolvidables. Aunque su relación superíndice 3N haya terminado, eso no significa que todo lo que vivieron juntos haya sido falso. Las relaciones terminan, es parte de la vida. Y a veces, lo mejor es seguir caminos separados, aunque duela. Es importante recordar que las relaciones son un proceso de aprendizaje y crecimiento. Incluso las relaciones que terminan pueden enseñarnos valiosas lecciones sobre nosotros mismos y sobre lo que buscamos en una pareja. En cuanto a Melissa, merece una oportunidad para demostrar que copyright N es realmente. No podemos juzgar la beisu, donos en rumores y especulaciones.
Ella es una talentosa actriz y tiene mucho que ofrecer. Y si ella y Kerem están felices juntos, debemos alegrarnos por ellos. Es importante recordar que todos merecen una oportunidad para ser felices y que nadie tiene el derecho de interferir en la felicidad de los demás. En definitiva, este trío nulo amoroso es un recordatorio de que las relaciones son complejas y que no siempre podemos entender lo que sucede entre dos personas. Es importante ser respetuosos y evitar juzgar y culpar a nadie. Y sobre todo, es importante recordar que la verdad completa solo la conocen ellos tres. En última instancia, la vida personal de Kerem, Hande y Melissa les pertenece a ellos. Como fans y espectadores podemos admirar su trabajo y seguir sus carreras, pero debemos respetar su privacidad y evitar participar en el acoso y la especulación. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis del trío nulo amoroso entre Kerem, Hande y Melissa. Como pudimos ver, la realidad detrás de los rumores es difícil de determinar, pero es importante recordar mantener una perspectiva objetiva y respetuosa ante la vida personal de estas celebridades. Recordemos que ayuda de su fama, son seres humanos con sentimientos y derecho a la privacidad. Ahora quiero saber tu opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensas de este trío nulo amoroso? ¿Crees que hay algo de verdad en los rumores? ¿Eres fan de Kerem, Hande o Melissa? Du copyright jame tus comentarios abajo, me encanta leerte y saber tu opinión superíndice 3N. Y si te gustó superíndice 3 este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a mi canal para ese contenido sobre telenovelas turcas. Recuerda que subo vídeos nuevos cada semana, así que activa la campanita para que no te pierdas ninguno. Gracias por ver. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Que tengas un día maravilloso y lleno de amor y pasión superíndice 3N, al mejor estilo turco.